Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra tercera sesión del módulo número 17. Mi nombre es Nayeli Orihuela Alarcón, soy su facilitadora y voy a estar atendiendo sus mensajes a través del chat y a través de el micrófono. Si gustan participar por estas dos vías, estoy al pendiente de su participación. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir iniciando la sesión. Aquí tienen mi nombre, mi correo electrónico. En este módulo, afortunadamente, no hemos tenido incidentes de que entre en fase de mantenimiento la plataforma, pero en ocasiones llega a suceder. Así es que les recomiendo que siempre tengan a la mano mi correo electrónico por si no pueden ingresar a la plataforma. Pueden mandarme un correo. Bueno, ya comenzamos la sesión porque son las 8 en punto. Entonces, para no demorarnos más, voy a encender tanto mi cámara para saludarles. Estamos en vivo. Y podemos comenzar nuestra sesión. Bueno, el orden del día que tenemos es darles la bienvenida a la sesión de hoy. Es un gusto que me puedan estar acompañando. Ya saben que todos los martes a esta hora tenemos nuestra sesión. La siguiente semana ya será la última, en donde vamos a estar revisando ya nada más la semana de integración y el proyecto integrador. Vamos a estar revisando las áreas de oportunidad con base en las calificaciones que obtuvieron en la semana número 2, a revisar el objetivo de la unidad y los aprendizajes esperados, los contenidos de la semana, revisar las actividades integradoras y atender las dudas que vayan surgiendo. Les vuelvo a comentar que si tienen dudas, pueden utilizar el chat o el micrófono para poderse manifestar al respecto. Bueno, como segundo punto de nuestra sesión del día es revisar las áreas de oportunidad que tenemos. De la semana número 2 tuvieron calificaciones pues muchísimo más altas a diferencia de la semana número 1. Eso me da muchísimo gusto, eso quiere decir que están considerando la retroalimentación y que están tomando en cuenta pues el revisar los contenidos como se les ha sugerido. También se les han recomendado pues algunos videos adicionales. Yo he generado otros videos para que vayamos paso a paso realizando algunas actividades que se les han complicado. Entonces me parece que eso pues les ha dado oportunidad de poder mejorar sus actividades y de alcanzar obviamente una mejor calificación. Sin embargo, han enviado todavía actividades incompletas, o sea, que vienen algunas secciones, pero otras no. O sea, por ejemplo, desarrollaron sus, presentaron sus resultados, pero no presentaron el proceso de cómo habían obtenido ciertos resultados. Presentaron pues sus tablas, pero no presentaron las reflexiones que se les estaban solicitando. Entonces esto impacta obviamente en sus calificaciones. Acuérdense que
Cuando se les solicita también la extensión, que las reflexiones tengan cierta extensión, pues necesitan cumplir con ella, porque de lo contrario, pues su calificación empieza a restarse, ¿no? Por ejemplo, en la actividad integradora número 3 de la semana pasada se les solicitaba una media cuartilla de reflexión y entregaban pues una o dos oraciones y eso pues no es media cuartilla, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se evalúan en diferentes criterios que vienen descritos en las rúbricas, en las instrucciones, y con base en eso pues les calificamos, ¿no? También hay algunas actividades que presentan de forma pues desorganizada y eso dificulta muchísimo el que se pueda revisar sus actividades y que se sepa cuáles son los resultados, ¿no? Por ejemplo, si... Bienvenida, Carla. Buenas noches. Por ejemplo, si se les está solicitando una, una respuesta, pues tienen que señalar la respuesta, porque en ocasiones nada más mandan el, pues el desarrollo de su actividad, pero no indican exactamente cuál es su respuesta, ¿no? Entonces, a veces, pues son tantos números y distintas fórmulas que estamos utilizando y a veces yo no las puedo identificar correctamente. Algo que sí ha sucedido muchísimo es que están enviando actividades en formatos distintos a los que se les solicita. Y evidentemente esto les reduce su calificación en el criterio actitudinal. En este módulo estamos utilizando mucho, por ejemplo, Excel y deben de, a ver, permítanme, ya me están escribiendo. Muy buenas noches, Lisbeth. Buenas noches, Carla, que también se había conectado. Si tienen dudas o comentarios a través del chat o a través del micrófono, pueden manifestarlos. Sí, como les comentaba, estamos trabajando mucho con Excel y es pues el formato que se les solicita, que suban pues la página de Excel. Y esto tiene la finalidad de que yo pueda revisar cuáles son sus procedimientos, porque a veces nada más me ponen los resultados, pero no ponen la fórmula y no ponen el procedimiento, y yo no puedo ver si es que hubiera algún error, yo no puedo ver en dónde está ese error, porque no sé si fue un problema pues de que les faltó un número, a lo mejor seleccionaron una celda mal, a lo mejor insertaron mal la fórmula. Entonces, todo eso de los formatos pues tiene un propósito. Si ustedes me mandan su actividad en donde calculábamos las medidas de tendencia central en un Word, pues yo no puedo ver cuál es el procedimiento que hicieron y si es correcto o incorrecto, y no les puedo brindar una retroalimentación que pues que les brinde los elementos que ustedes necesitan para poder desarrollar correctamente las siguientes actividades. Entonces, tengan mucho cuidado con esto que se les solicita. Todo eso se evalúa, igual ya saben que la ortografía, la redacción se evalúa en el criterio comunicativo. Lo de los formatos se evalúa en el criterio actitudinal. Entonces tengan mucho cuidado con esas cuestiones que revisé, ¿no? También quisiera decirles que me han estado preguntando mucho si pueden mandar segundas versiones de sus actividades y la respuesta es no. Las actividades que ustedes mandan son calificadas, retroalimentadas, si la calificación es definitiva. Si ustedes tienen una calificación menor al 59%, hay oportunidad de volverlas a enviar siempre y cuando soliciten la apertura de la plataforma a más tardar el día miércoles de cada semana.
Ustedes son aproximadamente 70 estudiantes, pero activos tengo 50. Entonces, y por lo general, o sea, el 80% de ustedes suelen enviar sus actividades el día domingo, las dos. Entonces, yo tengo muy poquito tiempo para calificar a tiempo y no me daría oportunidad de volver a revisar una segunda versión. Consideren que además yo les reviso sus procedimientos. Si ustedes mandaron su Excel, se van a dar cuenta que mi retroalimentación les dice, pues te faltó, tu fórmula está mal, te faltó restar un 1 conforme decía la fórmula. ¿Qué otros casos he visto? Que redondearon mal, aunque les mandé un mensaje el día martes, diciéndoles la especificación de cómo se redondeaba, redondearon mal y les hizo falta algunas personas, por lo general, tres números, tres personas, ¿no? Del total de la muestra, y eso modificó totalmente sus datos, porque el número de la muestra tendría que coincidir con la última cifra de su frecuencia acumulada. Entonces, si se dan cuenta, mi retroalimentación es bastante minuciosa y yo reviso, imagínense, aproximadamente 50 actividades de una y otras, no sé, 40 quizá actividades de otra, ¿no? Entonces son muchísimas actividades. Yo no estoy en posibilidades de volver a revisar una segunda versión, lo siento mucho. Si solamente les revisara de forma superficial, probablemente. Pero como a mí me gusta darles una retroalimentación muchísimo más personalizada, me es imposible revisarles una segunda versión si tuvieran una calificación aprobatoria. Además, quienes han obtenido calificaciones reprobatorias son muchísimas personas y les tengo que revisar una segunda vez a estas personas y pues eso me lleva muchísimo más tiempo. Entonces, pues es les ofrezco una disculpa, no están mis posibilidades revisar segundas versiones si es que obtuvieron calificaciones aprobatorias. Hay quienes me han dicho que, bueno, es la primera vez que la solicitan y esto, pero como es una regla, esa regla está desde el inicio, yo no podría modificarla a medio curso, porque hay muchas personas que me solicitaron esa segunda oportunidad desde la semana 1, entonces sería pues muy injusto que con algunos sí y con otras personas no. Entonces es una regla general y no lo estoy haciendo, ¿no? Así es que lo que sí estoy haciendo es que si me mandan un mensaje, me preguntan, les estoy apoyando para que puedan desarrollar de la mejor forma posible sus actividades. Ahora, sigamos avanzando. Si hubiera alguna duda, con muchísimo gusto yo voy atendiendo todas estas cuestiones, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a avanzar un poco acerca de los objetivos que tenemos de esta unidad y de los aprendizajes que estamos esperando. Esta es la tercera unidad que tiene por nombre Manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. Es la última unidad en donde se ven contenidos nuevos. La siguiente unidad ya nada más es de repaso, ya no se va a ver ningún concepto nuevo. Esta unidad tiene por objetivo desarrollar los modelos de la estadística descriptiva que les permitirán analizar, ordenar, interpretar y explicar la información obtenida a partir de fenómenos naturales y procesos sociales, con el fin de predecir y entender estos hechos en su contexto y de orientar la toma de decisiones en el ámbito individual, así como incidir en su comunidad, región, país y en el mundo. El propósito de la unidad es que podamos entregarles una retroalimentación de sus actividades de la semana pasada con la única finalidad de que ustedes puedan mejorar ciertos aspectos
y que puedan estar en posibilidades de entregar un proyecto integrador que cumpla con todas las características que se les están solicitando para poder aprobar el módulo, ¿no? Y también revisar algunos conceptos básicos que vamos a estar utilizando esta semana. Revisar las actividades integradoras de la semana, compartirles algunas recomendaciones para la realización de estas actividades y finalmente responder dudas si es que acaso las hubiera, ¿no? Vamos a revisar rápidamente lo que corresponde a los contenidos académicos de esta semana. Esta semana, a diferencia de la otra semana que se estuvieron revisando las medidas de tendencia central, esta semana nos vamos a estar enfocando en la estadística descriptiva. Pues revisando un poco del concepto de este tipo de estadística, sabemos que es aquella que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas y gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos, ¿no? ¿De cuáles datos? Pues de los que logremos recopilar a través de un proceso de investigación. Y aquí tenemos una breve introducción de lo que es ese proceso de investigación a través de la actividad integradora número 5 que vamos a estar realizando esta semana. También sabemos que la estadística descriptiva es, junto con la inferencia estadística, una de las dos grandes ramas de la estadística, que trata de describir algo, ¿no? Pero no de describirlo de cualquier forma, sino de forma cuantitativa. ¿Qué es lo que trata de describir? Fenómenos naturales, fenómenos sociales. Que todo eso se puede resumir de una forma cuantitativa, ¿no? También responde a la pregunta de, por ejemplo, ¿cuál es la altura promedio en centímetros de una población? ¿No? ¿Cuál es la edad promedio de las personas que habitan en México? ¿Cuál es el ingreso promedio de las personas que habitan en la Ciudad de México? Esta semana, más bien dicho, el día de ayer, fue un día muy importante, bueno, para quienes nos gustan los datos, porque el INEGI acaba de publicar los resultados del censo 2020, y estos censos se levantan únicamente cada 10 años. Este año en particular hubo un problema porque cuando estaban empezando a levantar los datos casa por casa, comenzó la pandemia y esto les interrumpió el ejercicio, ¿no? Pero de todos modos hay datos que se lograron recabar y sabemos pues que ahora somos 126 millones de personas, ¿no? Que seguimos siendo pues más mujeres que hombres, que tenemos una edad promedio por ahí de entre los 38 años, más o menos, y tenemos otros datos muy novedosos, ¿no? Por ejemplo, esta es la primera encuesta que el INEGI considera preguntarles a las personas su adscripción étnica, y sabemos que hay una cantidad considerable de población afromexicana, alrededor como del 8%, y que está concentrada, muy concentrada en Guerrero, en Veracruz, ¿no? Y esto es importante porque ha sido población que pues que no se había contabilizado, y que es importante porque pues tienen ciertas características que sirven para que ellas mismas se puedan reconocer en primer lugar, y para garantizarles ciertos derechos que hasta el momento se les han sido negados, ¿no? Se pensaría que en México no hay población eh, afro, pero sí la hay y es cuantiosa. Entonces, este ejercicio nos ha permitido tener esos datos, ¿no? Y lo que nos ha presentado el INEGI es mucha estadística descriptiva, ¿no? Ese es un ejemplo que ustedes pueden tener.
Ahora, como sabemos que la estadística descriptiva se encarga de recoger, almacenar, ordenar datos, estos datos suele presentarlos en forma de tablas, de gráficos, ¿no? Para calcular algunos parámetros básicos. Las gráficas más comunes que se utilizan y que nosotros vamos a estar utilizando esta semana son las siguientes. Esta gráfica circular que cotidianamente conocemos como la gráfica de pastel, ¿no? Pero tiene un nombre más especial. La gráfica de columnas, la gráfica de líneas y la gráfica de áreas. Estas tienen un propósito diferente, ¿no? Sirven para presentar ciertos datos, pueden ser números absolutos o porcentajes, pero, por ejemplo, tienen una función diferente. Esta gráfica es muy útil para dar cuenta, por ejemplo, series de tiempo, ¿no? Si queremos ver el nivel de pobreza que tenía el país en el año 2000 y lo queremos comparar con el año 2005, con el año 2010, con el 15, con el 2020, nos sirve muchísimo hacer este gráfico lineal para series de tiempo. Este gráfico de columnas nos puede servir mucho, pero sobre todo si queremos comparar diferentes datos. Imagínense que aquí quisiéramos ver diferentes grupos de etarios, ¿no? De la población. Queremos ver cuántos niños y niñas de 0 a 5 años hay, cuántos niños y niñas de 6 a 12 años hay, cuántos adolescentes de 13 a 15 hay, etcétera, ¿no? Entonces, este gráfico de columnas nos puede servir un poco más, pero para comparar ciertos grupos. Pues, nos puede servir para presentar, pues sí, de una forma gráfica, por ejemplo, cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, qué características tienen, y sobre todo nos sirve para presentarlos como tipos de porcentajes, ¿no? Entonces, cada una de estos tipos de gráficas, ¿no?, tiene un propósito específico y depende mucho de quién esté haciendo la investigación, que sepa qué tipo de gráfica hay y cómo va a presentar los datos que que está estudiando, ¿no? Ahorita les va a quedar muchísimo más claro porque vamos a desarrollar un ejemplo que está muy relacionado con la actividad integradora número 6. Si hay dudas, con muchísimo gusto podemos irlas revisando, ya sea por el chat o por el micrófono. ¿Qué vamos a estar revisando también? Pues los tipos de eventos que hay, que están muy relacionados con las probabilidades y que les van a estar preguntando, me parece que en su actividad integradora número 5, si no me equivoco. Les van a estar preguntando este tipo de eventos, las probabilidades de que sea un evento determinístico o un evento aleatorio. Ya saben que los eventos determinísticos se pueden, como su nombre bien lo dice, se pueden predecir con exactitud o con un margen de respuesta que sea segura, y los eventos aleatorios simplemente no se pueden predecir, ¿no? Aquí nos presentan en sus recursos de la semana algunos ejemplos. Un evento determinístico es que sabemos que siempre va a salir el sol y que va a oscurecer. Eso siempre sucede por el fenómeno rotatorio de nuestro planeta. Entonces eso ya sabemos que va a suceder así. El día que eso no pase así, quiere decir que se acerca el fin, ¿no? Pero bueno, eso nunca ha pasado y no creo que suceda. Entonces eso responde a un ciclo, ¿no?
¿Se pueden predecir los eclipses? Sí, hay calendarización de eclipses, sabemos en qué momento se va a juntar el Sol y la Luna y lo podemos eh, predecir, ¿no? De una forma muy acertada, ¿no? Sabemos cuándo va a entrar, por ejemplo, la primavera, ¿no? El equinoccio de primavera, el equinoccio de invierno, lo sabemos, lo podemos calcular, podemos saber la fecha, la hora, casi hasta el minuto en el que eso va a suceder, ¿no? Aquí nos dan otro ejemplo de hallar la velocidad de algún objeto. Pues esto lo sabemos porque hay leyes, ¿no? Porque tenemos leyes en la física, entonces lo podemos calcular a través de algunas ecuaciones y podemos saber lo que sucederá. En cambio, hay algunos otros eventos que no podemos determinar, ¿no? Por ejemplo, sabemos un rango de las fechas, o sea, de los meses y de más o menos como cuántas tormentas podría haber, pero nunca va a ser preciso, ¿no? En los fenómenos climáticos probablemente podamos decir que en determinadas estaciones del año pues llueve y que si nos encontramos dentro de un día de una determinada estación del año, pues seguramente podemos calcular que va a llover, ¿no? Por decir que va a llover, por ejemplo, en el verano, ¿no? No así en la primavera, pero pudiera suceder con quizá menos frecuencia, ¿no? Hay otros fenómenos que son más de tipo social, por ejemplo, como las elecciones, en donde a menos que sean un fraude, ¿no? O estén amañadas, pues no podemos asegurar al 100% quién va a ganar. Hay muchas proyecciones, ¿no? Que se hacen, por ejemplo, cuando se da la jornada electoral hay encuestas de salida, entonces sabemos más o menos entre un rango quién podría ganar. Unos días antes de las elecciones, y eso lo van a ver este año que hay elecciones a mediados, ¿no? En junio. Entonces ustedes van a poder ver que hay proyecciones de quién podría ser el próximo o la próxima gobernante, ¿no? Esas son encuestas que a veces se hacen, pero pues son una muestra de la población, de la intención de la población que va a votar, pero eso no necesariamente va a ser totalmente exacto, ¿no? Entonces son cuestiones que definitivamente no se pueden predecir, hay que esperar al final a los resultados. Sí, ustedes recordarán en las elecciones de hace 2 años, el Instituto Nacional Electoral, cuando declaró ganador al actual presidente, presentó únicamente un rango. O sea, no presentó una cifra exacta con cuántos votos había ganado esta persona, sino un rango de cuánto era lo mínimo que había podido obtener y lo máximo que había podido obtener. Igual para los otros candidatos, y así fue como se anunció que esta persona había ganado, ¿no? Pero no era totalmente exacto, para eso se tenía que esperar el conteo de votos. Entonces, por eso ese fenómeno, pues es un fenómeno aleatorio. Y esto es algo que les van a estar preguntando para el desarrollo de su actividad integradora número 5. Pero vamos a revisarlas, ¿no? Para que no tengan duda de eso. Si tienen dudas o comentarios, con muchísimo gusto podemos irlos atendiendo. ¿Qué vamos a hacer en la actividad integradora número 5 que se llama fuentes fidedignas de información? Aquí pongan mucha atención. Les está diciendo que
en las instrucciones que antes de iniciar con la actividad deben de investigar en Internet 3 artículos provenientes de fuentes fidedignas de información y que consideren que se deben de tratar sobre temas de fenómenos naturales o procesos sociales de interés. A ver, dice Liz que hasta el momento no hay dudas. ¿Esto les recuerda a algo que ya hemos hecho previamente? Se parece a la actividad integradora número 4. Si se dan cuenta, en la actividad integradora número 4 se realizó también una tabla más o menos como esta, lo único que me parece que no les preguntaba era esto y esto, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar la información de su tablita de la actividad integradora número 4, sí, siempre y cuando las fuentes que ustedes hayan obtenido sean confiables y que en la retroalimentación yo les haya dicho que sus fuentes son confiables. Hay algunas que por el propio ejercicio pusieron que no eran confiables y las pusieron de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, valga la redundancia, por ejemplo, pusieron algunas noticias de El Deforma, ¿no? Que es esta página que se dedica a subir información, pues, curiosa, ¿no? O que provoca, pues que siempre es un chiste, ¿no? Lo que están diciendo ahí. Entonces hay quienes utilizaron esa página para poner una noticia y hicieron la reflexión de que pues era una página que no era confiable porque pues es una página de humor y comparte puros datos que no son ciertos, ¿no? Pero de el resto de las noticias que ustedes eligieron y que sí son fuentes confiables, sí las pueden volver a utilizar. Así es que copien ese archivo, pónganle otro nombre, seleccionen las que sí son fuentes confiables y utilícenlas para que ya no estén haciendo otra vez todo el proceso, ¿no? Bueno, hay quienes también eligieron algunas fuentes y pusieron que eran confiables, pero yo les hice la retroalimentación y les dije que no. Entonces, obviamente, pues ese tipo de fuentes no las utilicen, aunque ustedes piensen que son confiables, ¿no? No las usen, únicamente usen las que, o sea, hagan una depuración de esas fuentes que eligieron y escojan nada más las que sí son confiables, que ustedes dijeron que sí eran confiables y que yo también les asegure que sí eran confiables, ¿no? Para poderlas utilizar. Entonces, aquí sí van a trabajar en un archivo en Word, no en Excel. En Word pegan una tabla, pueden copiar y pegar esta tabla y les va a aparecer en su documento de Word, en donde integren la información que se les pregunta. El título del artículo es el título y el título completo, porque hay quienes nada más pusieron así una palabra, así como medio ambiente o algo así. No, el título completo. Y eso es cómo se llama la noticia o el artículo que revisaron. El enlace de la página, ya saben que se van a su buscador, le copian el link y lo pegan ahí. Tienen que definir si es un fenómeno natural o un proceso social. Y tienen que elegir si es un evento determinístico o un evento aleatorio. No pueden ser los dos, nunca. No. Es uno u otro. Uno se puede predecir, otro no se puede predecir. No podemos, medio se puede predecir. No. Es uno u otro. Y eso es lo único que tendrían que responder. Pero eso es sencillo, ¿no? Porque después de eso tienen que seleccionar uno de los artículos y recuperar datos como números crudos. Los números crudos son los números absolutos, los números totales.
o los porcentajes para elaborar una gráfica circular, poligonal o un histograma. A partir de los mismos, redacta un análisis de media cuartilla donde expliques los hechos ocurridos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que sea muchísimo más simple. Ustedes tienen que identificar el tipo de gráfico que tienen que utilizar. Y después tienen que redactar una reflexión de mínimo media cuartilla. Media cuartilla, letra tamaño número 12. Media cuartilla es media hoja de su Word. No se vale agrandar la letra para abarcar más, recorrer el párrafo, no. Es el párrafo completo, letra tamaño 12, Arial, Calibri, Times New Roman. Y media cuartilla son como 24 renglones. Entonces, pueden contarlo de distinta forma, pero aquí sí se les está pidiendo mínimo media cuartilla. Pueden desarrollar media, una cuartilla de reflexión, ¿no? Esta reflexión es propia, no se vale copiar y pegar datos de otras fuentes, es una reflexión propia que ustedes tienen que hacer a partir de la revisión de el artículo que estén leyendo y de los números y porcentajes que hayan obtenido. Ya saben que deben de nombrar su archivo de una forma particular y siempre lleva una carátula. Esto se evalúa en el criterio actitudinal. Vamos a ver un ejemplo. Quiero presentarles unos datos de lo que se denomina numeralia de Prepa Línea CEP del año 2019. Si bien esto no es un artículo, yo nada más lo voy a utilizar para que sepan un poco qué es lo que tendrían que hacer en la actividad, pero obviamente pues no cumple con las características de ser una noticia ni un artículo. Lo único que sí quiero presentarles pues son pues como los datos que aquí vienen, ¿no? Aquí les está dando una idea de los datos que tenemos y de las diferentes variables con las que medimos y valoramos algunas cuestiones respecto de la trayectoria de nuestros estudiantes en prepa en línea. Esta es la más reciente, la de 2019, supongo que después saldrán los datos de 2020 para poder actualizar esta información, pero la vamos a utilizar. Yo la tomé de esta página de prepa en línea, únicamente con la finalidad de que podamos hacer un ejercicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta información? Nos está diciendo quiénes son los potenciales estudiantes que puede tener prepa en línea, porque aquí está diciendo que hay esta cantidad de personas que están interesadas. Aquí nos está diciendo la cantidad de estudiantes que teníamos en ese momento y que estaban activos, ¿no? También nos ha dicho que se ha incrementado la matrícula en un 25%. Y aquí ya nos está dando datos de nuestros estudiantes. Estudiantes como ustedes. Seguramente estos datos también los tomaron de información que ustedes le brindaron en algún momento a la plataforma, ¿no? Sabemos que el 62.9% de nuestros estudiantes trabajan. Esto quiere decir que 6 de cada 10 trabajan, ¿no? Y ahí podemos hacer probabilidades. ¿Para qué nos sirve tener este dato de que trabajan? Bueno, pues no son estudiantes de tiempo completo, entonces podemos adecuar las actividades y eso se va haciendo pues de forma recurrente. Y además de que trabajan, sabemos que tienen hijos. Entonces, obviamente las actividades que desarrollan
pues son, pues ocupan una parte importante de su tiempo y seguramente pues utilizan muy poquito de su tiempo para poder estudiar, para poder realizar sus actividades, estar en las sesiones y todas estas actividades que llevamos a cabo, ¿no? Toda esa información nos sirve a nosotros para saber cómo idear algunas estrategias para que entreguen actividades pues de forma más puntual, que tengan un mejor desempeño en las actividades, para que no estén invirtiendo tanto tiempo en estudiar, ¿no? Si es que están trabajando y además tienen hijos. Sabemos que el 61.3% de nuestros estudiantes de prepa en línea CEP son mujeres. Quienes más estudian en prepa en línea CEP son mujeres, 6 de cada 10. Y menos del 40% son hombres. ¿A qué creen que se deba esto? Los datos nos empiezan a dar cuenta de ciertos fenómenos. No solamente son datos aislados que no tienen ninguna relación, no, esto tiene una explicación. ¿A qué creen que se deba que la mayor cantidad de estudiantes sean mujeres y que la menor cantidad sean hombres? Esto se puede explicar desde varias ciencias. Pero bueno, no es el objetivo ahorita hacer un análisis de eso, simplemente ahorita lo muestro nada más como eso, ¿no? Bueno, sabemos que el 95.7% provienen de secundarias públicas, eso que quiere decir que solo un 4.3% proviene de secundarias particulares. Y nosotros tenemos presencia en las 32 entidades del país, en más de 1,756 municipios, y que de estos municipios tienen un rezago social muy alto, 53 de ellos tienen un rezago social muy alto y 237 un rezago social alto. Esto nos podría explicar la razón por la cual haya más mujeres que hombres. Sabemos también que tenemos una población importante de personas con discapacidad. Entonces, probablemente la dificultad de desplazarse a alguna escuela física ha impedido que estas personas puedan darle continuidad a sus estudios y por eso estén con nosotros de forma virtual. Todo eso lo podemos explicar muchísimas cosas solo con esta poquita información que tenemos aquí. Y miren algo para que se motiven mucho. El 35% de nuestros egresados estudian en la universidad. Eso nos da mucho orgullo. Y ustedes piensen que pueden estar en el 2021, cuando se haga la numeralia, que ustedes pueden estar en este 35%, o esperemos que un poco más, que estén estudiando a nivel universidad. Entonces, así es como se pueden analizar los datos, se les puede dar lectura, podemos encontrar variables e información, ¿no? ¿Para qué me sirve esta información que tengo aquí? Déjenme abrir mi Excel. A ver si ya se está viendo. Sí. Bueno, ya tenemos ahí esa información. Sabemos que 61.3% son mujeres. 61.3. Déjenme apuntarle porque yo tengo muy mala memoria y se me olvida inmediatamente todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa
con esa información. A ver, no me deja compartir. A ver, permítanme. Porque no me deja compartir el Excel. Ay. Ahí está. Ahora sí ya están viendo el Excel. Entonces, ustedes van a tener su noticia como yo tengo esta numeralia de prepa en línea CEP. Lo único que tienen que ir es irse a su Excel y en insertar tienen que escoger el gráfico que sea más pertinente para cada caso e insertarlo. Por ejemplo, hombre o mujer, como solamente son dos opciones, yo les recomiendo que sea una gráfica de pastel, si es que fuera el caso que tuvieran ese dato. Si son otros datos, tendrían que poner ahí una gráfica de barras o algo por el estilo, dependiendo de cada uno de los datos. Y permítanme porque está súper lenta mi computadora. Ok. No, está súper lenta mi computadora. Bueno, aquí les dice los tipos los estilos de gráfico que hay, pero ustedes lo que tienen que hacer es insertar. Por ejemplo, yo quiero de pastel, aquí están los de barras, aquí están los de líneas, que son para las series de tiempo. Estos sirven mucho, son gráficos de dispersión, pero que sirven mucho, por ejemplo, para presentar los datos de una muestra, pero para desagregar los datos de una edad o de sexo, nos sirve poner este gráfico de pastel, pero mi compu está muy lenta y no lo quiere hacer. Así es que, pero ustedes lo pueden hacer desde esa opción. Y aquí ya nada más les aparece que ustedes pongan los datos que necesitan, ¿no? Entonces eso es lo que tendrían que ir haciendo para esta actividad. Poner los datos, ya sea en números absolutos o en porcentajes, y crear gráficas. Acuérdense que es mejor utilizar los porcentajes porque podemos, bueno, dependiendo de nuestra muestra, ¿no? Porque si tenemos una muestra muy grande que utiliza 1000 datos y los queremos graficar con una gráfica de barra y queremos poner los números absolutos, nos va a salir algo horrible. Entonces, utilicen mejor los porcentajes. Si el artículo les presenta números absolutos, trátenlos de convertir a porcentajes. Y si no, traten de utilizar los datos que ya vienen como porcentajes, ¿no? Tienen que presentar, pues yo les recomiendo al menos unas 2 o 3 gráficas para que ustedes puedan hacer un análisis como el que ahorita hicimos respecto de esta información. Si esto se presentaría en una gráfica de barras
y se darían cuenta que la mayor cantidad pues la representan las mujeres y que una menor cantidad la representan los hombres. Por ejemplo, esta también podría ser una gráfica de pastel o de barras que pudieran poner los datos absolutos o los porcentajes para mostrar el tipo de discapacidad que tiene la población estudiantil, ¿no? Aquí nada más les presenta el dato de la secundaria de donde provienen, si es pública, y sería el 95.7, y lo que resta sería la educación primaria, la educación privada, ¿no? También lo pueden poner en una gráfica de pastel. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, los datos de 2018, de 2020, de 2017, 2016, podríamos hacer una gráfica de polígono, que diga una gráfica bueno, sí puede ser de polígono, de líneas, para poder ver la tendencia, ¿no? Hemos tenido más matrícula, menos matrícula, cómo se ha visto la tendencia, ¿no? Eso es lo que tendrían que hacer en esta actividad. La verdad es que no está nada complicada. La cuestión es saber en el Excel poner y elegir el gráfico adecuado. Yo ahorita no lo pude hacer, está muy lenta mi computadora, y como estoy utilizando el programa de Zoom, pues ocupa la mayor cantidad de memoria para estar en la sesión. Entonces no lo puedo hacer ahorita en vivo, pero les puedo compartir un video ahí muy sencillo de cómo elegir el tipo de gráfico adecuado para cada caso, con algunos ejemplos. La segunda actividad integradora de esta semana es la de encuesta para mi comunidad. Y aquí lo que les están diciendo es que armen esta encuesta y que se la apliquen a 10 personas, amistades o familiares. Pero, pues ahorita, como estamos en pandemia, no es muy prudente que se salgan ustedes a hacer encuestas. Así es que pueden hacer el formatito en Word o en Excel y mandárselas a sus amistades para que les respondan, o bien poner un mensaje en Facebook que funciona bastante bien, y que les respondan ciertas cuestiones a través de un mensaje interno para que para no compartir ciertos datos personales. Y otra de mi recomendación es que ustedes creen esta encuesta, pero en una página que sirve justamente para eso, la SurveyMonkey. Es súper sencilla, es gratuita y les puede facilitar mucho el trabajo. Tienen que crear primero su cuenta, ¿no? Yo ya la tengo creada. Yo hago varias encuestas de repente para preguntar de diversos temas. Hay cuestionarios que ya están en la página, pero ustedes pueden crear su encuesta. Entonces vamos a ver si responde esto, porque les digo que está un poco lento, pero creo que ahí va. Y esto les puede servir para su trabajo, para su vida en general. Ya hay algunos cuestionarios, pero ustedes pueden empezar desde cero. Nombre de la encuesta. ¿Cómo le pondrían a su encuesta? Pues, ¿cómo se llama la actividad? Encuesta para mi comunidad. Categoría de la... y aquí eligen, ¿no? Alguna cuestión. Opiniones,
Prueba, seguimiento, investigación general. Aquí póngale que es una investigación académica. Aquí quizás sus preguntas ya estén escritas, y de hecho sí, ya las tenemos. Mis preguntas están escritas. Pueden comprar un panel, eso no lo hagan porque obviamente les va a cobrar. Usar mis propios contactos. Y aquí les están diciendo qué tipo de formato quieren utilizar, si una pregunta a la vez, un clásico o algo muchísimo más sofisticado, ¿no? Entonces podemos poner una pregunta a la vez, crear encuesta. Copia, aquí nos dice copia y pega tus preguntas. Si nosotros ya tenemos nuestras preguntas, por ejemplo, ¿cuál es tu altura en metros? La podemos... Ay, ya no me regresa a la... Permítanme. Ahora nada está funcionando. Permítanme. Quiero regresarme. Aquí está. La pueden copiar o la pueden pegar. ¿Cuál es tu estatura en metros? Porque los pueden... Ok. Agregan su pregunta. Y aquí las personas les van a contestar, ¿no? Le pueden agregar opciones, pero a esta no, esta es una pregunta sin opciones, ¿no? Nueva pregunta. Bueno, así lo van a hacer para cada una de las preguntas, ¿eh? Yo ahorita me estoy saltando pasos porque si no, no terminaríamos. Vamos a poner... el género, que como ya les expliqué la otra vez, en estadística no se utiliza género, sino sexo. Y aquí le pueden poner ¿cuál es tu sexo? Y aquí ya les genera algunas opciones de preguntas. ¿Cuál es tu sexo? Y esta sabemos que sí es de opción múltiple y que ustedes le pueden poner las opciones de respuesta. Aquí le pueden poner mujer, hombre. ¿Qué más le pueden poner? No binario. Eso es algo como muy sofisticado. O sea, alguien que no se reconoce como hombre ni como mujer. Y es válido y también pueden ponerlo, ¿no? Entonces ya pusieron sus opciones de respuesta. Las guardan. Y ya les aparece. ¿Cuál es su sexo? Hombre, mujer, no binario. Y las personas van a ver esto y únicamente van a responder. Y así pueden meter todas las preguntas que ustedes quieran. Ahorita por razones de tiempo yo no lo puedo hacer todo, pero en cuanto ustedes tengan listo su cuestionario, le pueden poner listo, guardar. Y este cuestionario ustedes lo pueden compartir por correo electrónico
con sus familiares o con sus amistades para que se los respondan. Y les va a ir apareciendo una base de datos. Déjenme ver. Cuando ya les hayan respondido, y este archivo lo pueden exportar de Excel. Les voy a hacer un video muchísimo más detallado para que vayan viendo cómo pueden hacer este cuestionario. Me parece una muy buena opción para que ustedes puedan aprender a hacer este tipo de cuestionarios, para que utilicen la información y para que puedan desarrollar su actividad integradora número 6. Entonces aquí ya está. Aquí pueden analizar, más bien pueden revisar la vista previa de su cuestionario, si tiene faltas de ortografía, si está bien escrito, si está en orden todas sus preguntas. Lo pueden editar, le pueden dar un formato, ¿no? Aquí ya nos está preguntando cuál es la estatura y cuál es tu sexo, y ya podemos elegir, ¿no? Y recopila respuestas. Les está diciendo que pueden enviar su encuesta a una cierta muestra o enfocarse en personas, en cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, aquí está la opción de que ustedes manden su cuestionario por correo electrónico o por sus redes sociales. Entonces le dan aquí la opción que ustedes quieran, compartirla por correo, compartir un enlace, compartir por Messenger de Facebook, publicar en sus redes sociales. Todo esto es gratuito, ¿eh? Y si ustedes la comparten por correo electrónico, a la persona le aparece el link para que pueda responder, y conforme vayan respondiendo, aquí les van a aparecer los resultados para cada una de sus preguntas, y el archivo lo pueden descargar en diferentes formatos, ¿no? Para analizar. Estos son funciones de pago y estos son programas especializados de estadística, pero ustedes de forma gratuita lo pueden descargar en Excel, ¿ok? Y si no lo pueden descargar, de todos modos pueden ver sus respuestas. Y ya teniendo sus respuestas, pueden proceder a hacer lo siguiente: a obtener el porcentaje de hombres y mujeres encuestados, elaborar una gráfica. Aquí es una gráfica circular, es una gráfica de pastel. Obtener la media y la mediana de estatura y peso. Obtener el porcentaje de las personas que practican un deporte y hacer una gráfica circular. Obtener el porcentaje del deporte que practican. El promedio de horas de sueño. La media, la mediana y la moda del número de vasos de refresco que las personas toman al día, y la probabilidad que tienen estas personas de sufrir algún problema de salud relacionado con sus hábitos. Esta información que ustedes obtengan la tienen que poner en una hoja de Excel y analizar lo siguiente: ¿cuántas personas presentan hábitos saludables? Pensemos que los hábitos saludables es no consumir refresco, dormir al menos 8 horas diarias, tener una estatura que corresponda con el peso, es decir, no tener sobrepeso, no tener obesidad, y contestar sobre esos hábitos que son saludables, ¿no? Y también responder qué tipo de conductas se les podría recomendar para cambiar o mejorar sus hábitos.
quizá encuentren que hay una relación entre las personas que practican un deporte y que duermen bien. Y quizá encuentren una relación entre las personas que toman mucho refresco y que no pueden dormir, ¿no? Alguna relación así pueden obtener, ¿no? Entonces, eso es lo que tendrían que responder a partir de los datos que ustedes van a obtener con esta encuesta. Pídanles a sus familiares que les puedan ayudar o compártanlo en sus redes sociales, este link de si ustedes crean su cuestionario en la página que les acabo de recomendar. Aquí les comparto el link de la página que les recomendé. Voy a subir esta presentación a el foro de novedades para que ustedes la puedan realizar y también les recomiendo este video de un facilitador que está haciendo la actividad pues paso por paso, ¿no? Yo les voy a compartir después un video en donde les hago las recomendaciones de cómo ir creando sus cuestionarios y cómo extraer la información. No sé si haya dudas respecto de lo que se tenga que hacer. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna recomendación que necesiten para poder realizar sus actividades integradoras? Esa es mi recomendación del cuestionario, ¿eh? Si ustedes gustan hacer su cuestionario y llenarlo a mano, irles preguntando por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, o recopilando la información de una forma distinta, está bien. Yo les hago esta recomendación del cuestionario a través de esta página porque pues ahorita estamos en pandemia y no es muy recomendable que salgan a hacer encuestas, ¿no? Y además para que vayan sabiendo utilizar estas herramientas. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, pues si no los hubiera, les agradezco muchísimo. A ver, creo que por allá hay. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, perfecto. Sí, que sí, fue claro y de cualquier manera buscarían la grabación. Sí, yo espero entre mañana y el jueves poderles compartir también otros videos con un poco más, que vayan más paso por paso para la realización de las actividades y mis recomendaciones, ¿no? Para que puedan realizar de forma exitosa sus actividades. Entonces, si no hubiera más dudas, les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar y nos estaríamos viendo en la última sesión, que es dentro de 8 días, para platicar de cómo vamos a estar desarrollando los proyectos integradores y con eso ya cerraríamos el módulo número 17 de estadística. Súper rápido, así es que les deseo muchísimo éxito en estas actividades. Si tienen dudas, por favor, mándenme a mi correo electrónico o al mensajero de la plataforma. Pues les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar y en un rato más subiré el video a el foro de novedades. Que descansen. Igualmente, bonita noche, Liz.